Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superadotación intelectual. Hoy vamos a hacer un vídeo en relación a un tema que vengo reflexionando desde hace varios días a raíz de un comentario que me ha hecho una persona de mi entorno de trabajo. Un comentario bien intencionado, por otro lado. Voy a denominar a esta persona como Betty, ¿no? El nombre en clave. Y Betty hizo un comentario y es que, andábamos comentando que siempre en todos los departamentos o grupos de trabajo en las universidades, pues como en cualquier empresa, hay alguna persona que es aislada por el grupo, ¿no? Entonces, esta persona que está un poco al tanto del perfil que uno tiene y que yo creo que también tiene un perfil de altas capacidades, no tengo muy claro qué variante de altas capacidades tiene, pero es relativamente frecuente que dentro del ambiente universitario nos encontremos con personas de altas capacidades que no necesariamente siempre son las que están en las posiciones jerárquicas más altas en las empresas, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que las personas de altas capacidades son más frecuentes de lo que pensamos. Son el 2%, 3, 4% de la población, superdotados me refiero. Luego tendríamos los talentos que podríamos llegar, si sumamos talentos y superdotados, pues son 15%. Entonces, no es difícil encontrarse personas de altas capacidades en todas las empresas. Pero lo que sí que tiende a ser una constante es que dentro de ese perfil de altas capacidades, los superdotados suelen acabar trabajando en condiciones que no les permiten rendir lo suficiente o incluso aislados. ¿Por qué se produce esto? Era un poco la disquisición que comentábamos. Bueno, pues esto se produce básicamente por varias razones. En primer lugar, porque, por dar algunas pistas, ¿no? En primer lugar, uno de los aspectos que yo creo que más influyen es el código ético que tienen las personas con superdotación. Ya hemos hablado en otros vídeos de la ética, hay libros enteros sobre este tema, de la ética de los superdotados, que nace de esa propiedad que llamamos la metacognición, que es una propiedad emergente de ver las cosas con mayor profundidad. Mediante esa propiedad emergente de la metacognición, el superdotado se ve a sí mismo formando parte de una estructura y le resulta difícil tomar decisiones que solo le favorezcan a él, porque él se ve como parte integrante de dicha estructura. Y aquí llegamos a una curiosa paradoja, y es que la mayor parte de superdotados tienen una ética en el trabajo de pensar en colectivo y paradójicamente el grupo los aísla, porque normalmente los grupos de trabajo suelen estar mediatizados o dirigidos por los falsos líderes, los líderes no asertivos, los líderes autoritarios, los líderes que no son líderes realmente, son personas que manipulan a los demás y los demás se dejan manipular. Entonces, una de las características, insisto, por las que las personas superdotadas acaban trabajando en condiciones solas o en grupos pequeños, es debido a que piensan en colectivo. Y esto es una enorme paradoja, ¿no? Por tanto, la primera causa es que tienen un código ético estricto que normalmente no forma parte del código ético que tienen otras personas, que andan pensando en su beneficio, manipulando al resto de la gente. Y esto nos lleva a otra paradoja, y es el hecho de que el superdotado piensa en el bien del grupo, de la empresa, y la empresa lo margina, con lo cual la empresa no puede anticiparse a los problemas que se producen y por tanto acaban produciéndose cuando esas personas manipuladoras dominan quiebres, cierres de empresas, fracasos empresariales diversos. A lo mejor no llegan inmediatamente, pero sí que acaban llegando. Y en muchos casos las personas superdotadas predicen esos tipos de cambios. Ya decimos un vídeo anterior sobre el tema de los sistemas de alerta temprana, como los superdotados podemos considerarlos como auténticos sistemas de alerta temprana, ¿no? Bien, por tanto, el código ético te impide hacer cosas como las que podemos ver en muchas empresas de gente pues que se escaquea, que no trabaja lo suficiente, que a lo mejor pues deriva recursos económicos de la empresa para su propio beneficio, que hace trato de favor si se trata de una empresa de ventas, por ejemplo, a ciertos clientes para conseguir prerrogativas que luego van en contra de los intereses de la empresa.
etcétera, que usa los fondos públicos, en el caso de las empresas públicas, de manera indebida, todo ese tipo de cosas, cuando los superdotados las observan, pues hace que no quieran trabajar en ciertos entornos. Y esto provoca que sean señalados como conflictivos, como problemáticos, cuando es justo todo lo contrario. Acaban pensando las otras personas que el problema era el superdotado, y años después, cuando estos falsos líderes provocan la quiebre del grupo, el fracaso del grupo de investigación, en el caso de un grupo de investigación, o el fracaso de una empresa, en el caso de una empresa privada, pues al final todo el mundo se acuerda del superdotado como diciendo, pues mira, fulano sabía que esto iba a pasar, ¿no? Por tanto, el código ético, insisto, es una de las primeras causas. La segunda, sin pretender sonar prepotente, es que la mayor parte de personas no pueden seguir el ritmo de trabajo de un superdotado, no solamente por su intensidad intelectual o emocional, sino también por el grado en el que se vinculan con la empresa. Hay mucha gente que no entiende que una persona superdotada, a mí me ha pasado esto en un centro de trabajo en el que estaba anteriormente, yo llegaba pues a trabajar desde las 9 de la mañana, era el primero en llegar, 8:30, 9, ahí la gente se lo tomaba con cierta tranquilidad y bajaba a trabajar por las tardes. Entonces, claro, en un centro educativo universitario, pues hay mucha gente que no va por las tardes, porque tiene sus actividades privadas, en el caso de que se trate de una facultad que tiene una salida, por ejemplo, si te dedicas a, pues yo que sé, a la historia del arte, pues lo mismo, por poner un ejemplo hipotético, no me estoy refiriendo a nadie en concreto, pues por ejemplo resulta que a lo mejor tienes por las tardes que ir a una galería de arte que mantienes tú, ¿no? Y tú por la mañana eres profesor de historia del arte y por la tarde pues tienes una galería. Entonces hay gente que se lo toma así, o por ejemplo es muy típico gente que se dedica a la enseñanza de leyes, ¿no? Que es abogado y tiene su bufete, o un médico que tiene su actividad universitaria, de profesor universitario, y por las tardes pues va a su consulta o su clínica privada. Entonces, en el caso concreto mío, pues yo me involucraba también por las tardes, no tenía ninguna actividad privada y eso molestaba mucho a la gente porque la ponía en evidencia, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, esa entrega como segunda causa, después del código ético, sería la entrega, el grado de dedicación que le hacemos a nuestro trabajo hace que no todos nos puedan seguir el ritmo, no todos se involucran de la misma forma y ponemos en evidencia a ciertas personas sin pretenderlo. La tercera característica es quizá un poco más sutil, más difícil de explicar, es que mucha gente no nos entiende, es decir, no entiende los desarrollos mentales o intelectuales que hacemos. Yo me he dado cuenta recientemente de esto dando clase. Me he dado cuenta que yo les metía a los alumnos mucha presión pensando, curiosamente, que les estaba explicando poco y que tenía que subir el nivel para interesarles. Y lo que provocaba era justo lo contrario, provocaba que se saturaran. El superdotado tiene que entender que su desarrollo mental, que a él le parece sencillo o simple, a lo mejor las personas necesitan más tiempo para asimilarlo. Entonces yo recientemente, dando unas prácticas de acústica, de bioacústica, que es el lenguaje que hacen los animales, los sonidos animales, etcétera, me di cuenta que no les podía enseñar tantas técnicas a los alumnos, que tenía que enseñarles menos técnicas y menos técnicas de análisis y dejar que ellos exploraran esas técnicas en profundidad para que las asimilen mejor. Mis alumnos son personas muy inteligentes, todos, pero claro, necesitan su tiempo, porque yo llevo muchos años trabajando en un tema, pues lo lógico es que yo eso lo maneje con soltura si llevo muchos años, independientemente del nivel de inteligencia de cada persona, ¿no? Mis alumnos son suficientemente inteligentes como para pillar la explicación inmediatamente, pero necesitan tiempo para irla madurando, obviamente. Entonces a veces somos demasiado rápidos y cometemos un error también muy paradójico, porque el superdotado se rige por la paradoja, como decía Albert Einstein, ¿no? Del universo. El universo se rige por la paradoja, pues el superdotado también. Es decir, estamos metiendo mucha presión a la gente pensando que nos puede seguir el ritmo. Entonces nos falla muchas veces la comunicación. No sabemos comunicar lo que hacemos. Si la gente estuviera en nuestra cabeza viendo los desarrollos mentales o intelectuales que hacemos, posiblemente alucinaría. Es decir, debemos explicar en palabras sencillas a los demás lo que estamos haciendo, porque si no, no van a apreciar lo que hacemos.
Ellos pueden ver los efectos de nuestro trabajo a largo plazo y quedarse sorprendidos. Esto puede pasar, pero es necesario para que ellos decidan trabajar con personas como nosotros, que nosotros expliquemos de manera sencilla lo que estamos haciendo. Por tanto, esta sería la tercera causa. Si no sabes explicar lo que estás haciendo a otras personas que no tienen tu nivel de intelectual, de desarrollo, de abstracción, es muy difícil que nadie quiera trabajar contigo. Y de ahí se deriva una cuarta característica, y es que intimidamos a los demás. No solo intimidamos porque los demás piensan, claro, esta persona es tan inteligente que no va a querer trabajar conmigo o no va a querer hacer nada conmigo porque yo no llego a su nivel. Y la gente no entiende que nosotros, independientemente de nuestro nivel de inteligencia, de abstracción, somos personas en muchos aspectos como los demás, con necesidades similares a los demás. Por tanto, debemos hacer un esfuerzo por ser abiertos. Y aquí llegamos a un círculo vicioso. Ellos te rechazan porque piensan que no quieres nada con ellos y tú al ver ese rechazo te retraes, con lo cual es un círculo vicioso. Entonces alguien tiene que romper ese círculo vicioso. Lo puedes romper tú siendo más abierto y al mismo tiempo teniendo paciencia, porque no es fácil que los demás se acerquen a ti, por lo que hemos dicho en el punto 3, porque les intimidamos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por no intimidarles, en el sentido de que la gente vea que aunque a ti se te ocurran cosas que a ellos no se les ocurren, tú no rechazas a nadie, ¿no? Y el tercer factor, el cuarto factor, mejor dicho, es que ellos pueden llegar a pensar que tú no estás interesado realmente en trabajar con nadie. He de confesar así, ahora que no me oye nadie, que realmente yo no lo estoy. O sea, yo soy muy selectivo con quien trabajo, pero no por prepotencia, como pueda pensar alguien, sino simplemente porque a medida que vas acumulando decepciones, llega un momento que ya dices, bueno, ya tengo una edad y ya no quiero seguir acumulando decepciones, ¿no? Entonces te vuelves más selectivo. Y también es cierto que aprendes a diferenciar lo que son, y esta sería la quinta característica, las conductas parasitarias. Es decir, mucha gente que se acerca a nosotros pretende acercarse para utilizarnos. No necesariamente son personas corruptas, no necesariamente son personas que tengan una falta de código ético, pero sí que tratan de aprovecharse de nosotros y no hay reciprocidad. Es decir, ellos te están pidiendo, pero no dan nada. Entonces llega un momento en que por muy altruista que sea la persona con superdotación o por muy pensar en colectivo, dices, bueno, estoy haciendo el tonto porque le estoy poniendo a esta persona toda una serie de desarrollos, de protocolos, de ideas para que haga bien su trabajo y no recibo ninguna reciprocidad. Y a fin de cuentas, si nosotros queremos trabajar en grupo, muchas veces no es por hacer más cosas, sino es por estar en una estructura que sea acogedora. Y como sexta característica pondría precisamente lo que acabo de decir, que los terrícolas nunca crean estructuras acogedoras, crean estructuras hipercompetitivas que piensan a nivel individual, en cómo escalar posiciones, no ven los logros objetivos a gran escala, no piensan a largo plazo, no tienen una visión altruista de las cosas. Podría seguir enumerando características, pero creo que es suficiente. Con estas características que he mencionado, la falta de ética muchas veces que observamos, el hecho de que intimidamos a los demás, el hecho de que no sabemos explicarnos a veces lo que hacemos, el hecho de que los demás piensan que somos distantes o altivos, el hecho de que se tratan de aprovechar de nosotros, todas esas características hacen que al final, como decisión personal, y esto no conviene malinterpretarlo, es una decisión personal de muchos superdotados, tú tengas que elegir entre prostituirte en el sentido de ser quien no eres o ser auténtico, lo cual genera más satisfacción con el costo personal de decir, no trabajo con los demás. Pero no trabajas con los demás no porque tú te automargines, sino porque realmente es molesto muchas veces trabajar con personas que no te entienden. Entonces aquí hay una asignatura pendiente que en este libro reciente que he recomendado en otro vídeo de cómo trabajar con personas con superdotación, la autora nos dice, para que una empresa saque el máximo potencial de los superdotados, necesita crear entornos de trabajo distintos, que no sean competitivos,
que sean entornos de trabajo en los que se piense más en los objetivos globales que en el desarrollo personal y sobre todo que sean entornos de trabajo que den libertad y flexibilidad para la enorme creatividad que tenemos. Si somos capaces de crear esos entornos de trabajo, el bienestar de la sociedad está garantizado, porque entre la capacidad de organización de los terrícolas, que nosotros no solemos tener, vamos a decirlo con claridad, y nuestra creatividad, no hay nada que no podamos lograr. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así le des al enlace y nos vemos en otra entrega. Un saludo y hasta otra. Chao.